En este miércoles de la tercera semana de Pascua, la Iglesia nos propone para nuestra reflexión la lectura de Juan 6, 35 al 40. El texto dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El Evangelio que les acabo de leer continúa con la explicación del significado de la multiplicación de los panes. Este largo discurso se desarrolla en base a preguntas y respuestas entre Jesús y sus interlocutores, a fin de profundizar en el sentido que los primeros cristianos le dieron a la Eucaristía. Pero se trata de un texto complejo, que no es fácil de explicar. Empieza con la misma afirmación con la que terminó el texto inmediatamente anterior, que dice: Dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta afirmación es muy importante porque resume lo que la Iglesia cree de Jesús y permite profundizar en sus enseñanzas. Primero, la Iglesia cree que Jesús es Dios. Y así empieza el texto, afirmando el yo soy de Jesús. Como anteriormente dijimos, yo soy evoca el nombre de Dios revelado a Moisés en el pasaje de la zarza ardiente. Por tanto, en esta frase la Iglesia afirma la divinidad de Jesús. Y a sus oyentes, a nosotros los lectores, nos debe quedar claro que Jesús es Dios. Segundo, la Iglesia afirma que Jesús es el pan de vida. Aquí Jesús se define como el pan verdadero, como el alimento que da vida. Y dice: yo soy el pan de la vida, soy aquel que da vida, aquel que trae la vida. Se define como aquel que ha bajado del cielo para que el mundo viva por él. Y tercero, la Iglesia afirma que si queremos vivir, hay que venir a Él y creer en Él. Y aquí empieza la enseñanza acerca de comer su cuerpo. Pues venir a Él y creer en Él es equivalente a comerlo. Recuerden que todo este discurso es una enseñanza acerca de la Eucaristía. Si bien Juan todavía no menciona el verbo comer, más adelante lo hará, sí menciona estos dos verbos, a fin de ir enseñándonos lo que más adelante entenderá como comer. ¿Y por qué? Porque estos dos verbos están relacionados con comer de Él. El texto dice que si vamos a Él y si creemos en Él, no tendremos más hambre ni tendremos más sed. Y así nuestra necesidad de comer y de beber quedará satisfecha. La pregunta que surge a lo dicho es: ¿y qué significa esto de ir a Él y creer en Él? Significa adherirse a Él, asimilarse a Él, hacerse con Él, o dicho de otra manera, significa comerlo. Y la primera respuesta es que comer de Él significa, en primer lugar, elegirlo. Significa optar por Él, seguirlo y hacer como Él, comprometernos totalmente con Él, jugarnos la vida por Él. Luego, ir donde Él y creer en Él son equivalentes, y ambos indican adhesión. El que venga a mí y el que cree en mí equivalen a el que me elija y el que apueste por mí. Por tanto, en el camino de Jesús, el primer significado del verbo comer es elegirlo. Y debemos elegirlo, pues Jesús es el único que llena plenamente nuestra honda sed de sentido y nuestra profunda hambre de vivir para siempre. Para explicar mejor este primer sentido de comer,
y entenderlo como elegir, deseo recordarles el relato de Adán y Eva, en donde se usa el verbo comer como equivalente a elegir. En este relato, Dios le había dicho a Adán y a Eva que no coman del fruto del árbol para que se queden con él y vivan para siempre. Entonces ellos tienen que tomar una decisión. O comen del árbol que los saca del jardín y los orienta a la muerte, o no lo comen y se quedan en el jardín y viven para siempre. Como se puede ver, aquí comer indica la elección que hacen. Significa decidirse por una alternativa. Ellos, desgraciadamente, comieron del árbol que los sacaba del jardín, es decir, eligieron contra Dios. El problema fue que decidirse a comer del fruto del árbol de conocer el bien y el mal significó elegir salirse del jardín y por tanto perder la posibilidad de vivir para siempre. Ahora, la misión de Jesús es enseñarnos a elegir correctamente, enseñarnos a acertar en nuestras decisiones para que recuperemos la posibilidad de vivir para siempre. Y por eso nos invita a ir donde Él y a creer en Él. Es decir, nos invita a elegirlo, a adherirnos a Él. El texto de hoy nos enseña que nosotros tenemos que tomar una decisión fundamental. Tenemos que elegir ir donde Él y creer en Él. Tenemos que comer de Él. No hagamos pues como hicieron Adán y Eva, que eligieron comer del árbol que los llevó a la muerte. Ahora, elijamos comer de Él, que es el árbol de la vida, el portador de vida. Si lo elegimos, es decir, si comemos de Él, no tendremos más hambre ni tendremos más sed. Y lo elegiremos cuando nos pongamos de su lado en cada decisión que tomemos. Es decir, cuando vivamos siempre en la verdad. Hasta en las cosas más pequeñas tenemos que estar siempre del lado de la verdad. Pues toda mentira, por más pequeña que sea, nos pone contra Dios. Porque Dios es verdad. Y lo elegiremos cuando nos decidamos siempre por lo que es justo. Porque Dios es justicia. Por tanto, nuestra vida dependerá de que lo elijamos. Se trata de una opción libre y personal, pues cada quien decide su vida. Pero ojalá decidamos ir donde Él y creer en Él. Ojalá elijamos comer de Él. Debido a que Jesús nos quiere ayudar, Él nos sugiere lo que nos conviene elegir. Y dice, vengan a mí y no tendrán hambre. Crean en mí y nunca tendrán sed. Si vamos a Él y creemos en Él, es decir, si lo elegimos y comemos de Él, si nos comprometemos con Él y decidimos seguir su camino, como Él es el pan de vida, lo que haremos es elegir vivir para siempre. Y al comulgar, cada vez que comulgamos, esto es lo que afirmamos públicamente. Cuando comulgamos, afirmamos que queremos elegirlo y queremos arriesgarnos a vivir como Él quiere que vivamos. Por eso es tan serio comulgar, pues expresa nuestra opción existencial en favor de Dios. El texto sigue y Jesús les dice, pero me han visto y no creen. Es decir, no están eligiendo, tienen que arriesgarse y optar para que la vida no los lleve a donde quiera, como el viento se lleva las hojas caídas. Si quieren vivir, tienen que arriesgarse y elegirme. Afortunadamente hay gente que sí lo ha elegido y lo sigue eligiendo. ¿Y qué pasa con ellos? Jesús afirma, todo lo que me ha dado el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí, no lo echaré fuera. Es decir, todos los que lo elijamos, todos los que vayamos a Él, todos los que comamos de Él, tendremos asegurado un futuro de vida y de felicidad. Y entonces Jesús nos explica cómo debemos proceder ante cualquier alternativa que tengamos por delante. Y lo que hay que hacer es escuchar a Dios y hacer como Él quiere. Tenemos que elegir hacer su voluntad. Si Adán y Eva hubiesen escuchado a Dios y hubiesen elegido lo que Él quería, no estaríamos como estamos.
Por eso Jesús nos dice que hay que hacer como Él. Dice el texto: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En cualquier elección que hagamos hay que elegir siempre hacer la voluntad de Dios. Ese es el secreto de la vida y de la felicidad. La misión de Jesús en esta tierra ha sido enseñarnos que en las decisiones que tomemos en la vida debemos siempre elegir hacer lo que el Padre quiere, elegir hacer su voluntad. Es decir, siempre elegir hacer el bien, elegir lo que da vida, elegir lo que ayude, elegir lo que sirva. Y por tanto, iremos a Él y creeremos en Él cuando en cada decisión que tomemos en la vida elijamos la verdad, la justicia y la vida. Pues Él es el pan de vida y su voluntad es dar vida. Y es así como termina el texto. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, si lo elegimos siempre, viviremos, resucitaremos y alcanzaremos la vida eterna. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Y yo, cómo he elegido vivir mi vida? ¿Lo he elegido siempre a Él? ¿He elegido hacer siempre su voluntad? ¿He elegido alimentar mi vida haciendo el bien? ¿He elegido defender siempre lo que es correcto? ¿He elegido vivir mi vida con transparencia como hijo de la luz, sin tener nada que esconder, ni nada de qué avergonzarme? Pidámosle a Dios su ayuda, para que vayamos donde Él y creamos en Él. Es decir, para que nos comprometamos con Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.